Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ¿El ejido puede vender sus tierras de uso común? Hace días transmití un video donde también planteaba el punto de que si el uso común se puede vender. Aquel video trató básicamente de lo que es el certificado de derechos sobre tierras de uso común. A diferencia, el de hoy es sobre la tierra en sí, la superficie que conforma el uso común. Es sumamente importante tener siempre en cuenta que dentro de un ejido o una comunidad pueden existir hasta 3 clases de tierras distintas a su interior, principalmente. Comenzando con los solares o la zona urbana o asentamiento humano, mejor conocido como el poblado, el pueblo, o incluso son ciudades también las que ya hay dentro de algunos ejidos del país. La segunda categoría de tierra son la zona parcelada, es decir, donde se delimita cierta superficie y se destina como parcela y se asigna en lo individual a cada ejidatario, a cada comunero de ambos géneros, obviamente. Y algunas parcelas incluso son destinadas para las actividades de la mujer, para actividades de la juventud y también para el trabajo y el beneficio de la escuela, la famosa parcela escolar. Y la tercera clase de tierras por su régimen legal son precisamente las tierras de uso común. Como su propio nombre lo indica, son para el uso común o colectivo de todos los ejidatarios y ejidatarias, o comuneros y comuneras según sea el caso. Y de ahí se desprende la pregunta: ¿legalmente un ejido o una comunidad puede vender sus tierras de uso común? Nos remitimos al artículo 73 de la Ley Agraria, que señala: las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieran sido especialmente reservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. En pocas palabras, cuando en un ejido se lleva a cabo la asamblea de formalidades especiales que tiene como fin la delimitación, destino y asignación de tierras, primero se elige donde va a quedar asentado ya de manera oficial lo que es el pueblo. En segundo lugar, se eligen las tierras que por su fertilidad, por su uso, se le puede sacar provecho mediante la agricultura o la ganadería. Quedan pues asignadas como parcelas. Y la tierra restante, que por cierto nada más se le puede sacar provecho por la general en tiempos de lluvias o ganadería, en tiempos de lluvia para la ganadería o la agricultura, queda destinada como tierra de uso común. Algo sumamente importante también: existen comunidades, en especial las comunidades indígenas, que toda su tierra que la conforman, que legalmente les pertenecen, las tienen bajo el régimen de uso común. Principalmente son ejidos o comunidades que se dedican a la actividad como el aserradero, por la madera que tienen, y normalmente entre ellos se llaman incluso socios, más allá de comuneros o de ejidatarios, se llaman socios, porque todos reciben exactamente la misma cantidad de dinero del beneficio que le genere la actividad, ya sea propia, que ellos mismos la ejerzan, o a través de terceras personas, como una empresa que pudiera dedicarse al aserradero, es decir, a la explotación moderada y regulada de la madera. Incluso hay minera también dentro de las tierras de uso común, y de eso dependen algunos ejidos, donde, insisto, toda su tierra la tienen bajo el régimen interno de tierras de uso común. De hecho, hasta el día de hoy todavía hay varios ejidos y comunidades que no han regularizado
al interior de su ejido comunal, no han regresado a la zona urbana y técnicamente la propiedad sigue siendo uso común, a pesar de que pues le dan un uso de casa habitación a la zona donde está el asentamiento o el pueblo, pero en estricto derecho sigue siendo tierra propiedad del ejido o la comunidad. Bien, insisto en el punto del uso común. Las tierras de uso común, entonces, en estricto derecho, son propiedad del ejido o comunidad. Y aquí sí la ley permite hablar incluso del término propiedad, que es dueña, pues, el ejido, la comunidad, como personas morales de las tierras de uso común. El tamaño es muy variado, depende de cuántas hectáreas le hayan dotado en su momento, si tuvieron una primera, segunda ampliación, o si con el tiempo, a través de juicios, ya sea en lo que antes era la reforma agraria, ahora SEDATU, o con la creación de los tribunales, varios ejidos y comunidades llevaron a litigio zonas, superficies de tierras que fueron ganados a través de sentencia. Entonces de esas características depende de qué tamaño al final va a ser un ejido o una comunidad en relación a su superficie que le pertenece. También, por cierto, hasta la fecha hay varios ejidos que tienen tierra achurada. La tierra achurada significa que cuando llegó el programa de Procede principalmente, se descubrió que cierto ejido tenía cierta cantidad de hectáreas, 300, 500 hectáreas, en posesión. Las trabajaban, las aprovechaban, pero no pudieron acreditar ante los funcionarios del RAN, de la Procuraduría Agraria, de los ingenieros de la cuadrilla que llevaron a cabo las mediciones, no pudieron acreditar que les pertenecía en propiedad, que les había sido dotada, que le habían ganado un juicio. Entonces, aún así, nomás por tenerlas en posesión, en el plano interno las incluyeron. Le llaman zona achurada. Y la gran mayoría de los ejidos que tienen zonas achuradas también aprovechan en la lógica del uso común esa superficie. El uso común puede estar ubicado dentro de un solo terreno grande o en varios terrenos separados topográficamente, llamados polígonos, como una figura geométrica que no tiene una forma exacta, como un cuadrado, como un rectángulo. Es un polígono de forma caprichosa y a eso le llaman uso común. Y así quedan registradas en el plano general del ejido y en las actas de asambleas electorales de formalidades especiales. Por cierto, precisamente porque algunos ejidos o comunidades tienen diferentes polígonos de uso común, coloquialmente el ejidatario o comunero le llama parcela de uso común. La parcela de uso común que está por el cerro, la parcela de uso común que está cerca de la carretera, pero en estricto derecho, insisto, se trata de superficie de uso común. Y en lo personal, desde que empecé a involucrarme en las redes sociales, ahora con la cuarentena, aumentaron las consultas, tanto de ciudadanía, ejidatarios, colegas, y detecté que el tema del uso común da mucho de qué hablar, incluso genera confusiones. Y fue uno de los motivos también por el cual continuamente abordo el tema del uso común. Y sobre todo los ejidatarios y comuneros lo plantean cuando me dicen: licenciado, el presidente del ejido sí puede vender el uso común. Abogado, el presidente del comisario ejidal quiere vender el uso común, sí puede. O me han tocado casos reales, ya vendió el uso común. Y hay los casos también donde me plantean: y la asamblea estuvo de acuerdo, pero yo no, algún ejidatario no individual, algún grupo de ejidatarios, y pues ahí comienza la asesoría. Y por lo general, cuando intentan vender el uso común, el comprador es una persona física o moral, una empresa ajena al ejido, y que de hecho varias de ellas traen alguna actividad distinta, como la minería, la industria, el turismo, distinta a la vocación original para la que fue destinada el uso común, como la agricultura, la ganadería, en temporal, en agostadero, que significa pues en tiempo de lluvias, como la temporada precisamente que estamos cruzando actualmente. Vuelvo a remitirme a la ley agraria. En su artículo 74 establece: la propiedad de las tierras de uso común, ojo, dice la propiedad literal de las tierras de uso común, es inalienable
imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos por el artículo 65 de esta ley. En pocas palabras, inalienable significa que no se puede enajenar la tierra, que no se puede vender, que no se puede la tierra en sí ceder gratuitamente. Eso significa inalienable. Imprescriptible, que si alguna persona tiene más de 10 años poseyendo de buena fe, de mala fe, no le va a prescribir la tierra de uso común por ningún motivo. Inembargable, pues sí, aunque las den en garantía por un crédito hipotecario, por ejemplo, o bancario, no van a poder embargar la tierra en sí. Lo que sí puede embargar es el producto, el aprovechamiento, el fruto de la tierra que produzca, que genere, pero la tierra en sí no se puede embargar. Entonces ahí queda claro que, ojo, la tierra de uso común no se puede vender. No, lo inalienable significa que no se puede enajenar. Y en materia agraria, la enajenación abarca dos supuestos. Primero, lo que es la compraventa en términos del derecho civil, o la cesión gratuita o enajenación gratuita. Cualquiera de esas modalidades en estricto derecho no son posibles. El reglamento interno regulará el uso común, continuando con el artículo 74. El aprovechamiento, el acceso y conservación de las tierras de uso común del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de los ejidatarios y avecindados respecto de dichas tierras. Es decir, ya queda voluntad de cada ejido, de cada comunidad del país, la forma en que se van a organizar para sacarle provecho pues al uso común. Los derechos sobre tierras de uso común se acreditan con el certificado a que se refiere el artículo 56 de esta ley, es decir, al certificado de derechos sobre tierras de uso común. Y ojo, ahí está la otra palabra clave. El certificado, el papel en sí, por así llamarlo, sí se puede vender. Más adelante retomo ese punto. Y como otro dato interesante que deben de conocer, si bien es cierto la ley ya fue contundente en que la tierra de uso común no se puede vender, pero la misma ley sí permite que la tierra en sí, una parte, toda, se pueda aportar a una sociedad. Artículo 75, Ley Agraria. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal o comunal, este podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios. Ahí está lo interesante. No la puedes vender, pero sí la puedes aportar a una sociedad, y desde luego que sabemos que cuando se aporta una tierra a una sociedad mercantil o civil, pues la propiedad en sí, ahí dice el dominio de la tierra, ahora pertenece a la sociedad, sea mercantil o civil. Condición indispensable es de que el ejido o los ejidatarios sean socios. Y sí, he conocido algunos ejidos que se constituyeron en sociedad y aportaron pues sus tierras de uso común a tal sociedad, tal empresa. Y vienen preguntas reales, no son sacadas del laboratorio. ¿Por qué venden el uso común entonces? He detectado diferentes motivos. De entrada pues es ilegal, ya quedamos, ya lo dedujimos. Pero a veces por parte de los ejidatarios, de los comuneros, venden el uso común pues por la ambición de sus dirigentes, sus comisariados, sus líderes, otras veces por ignorancia de la ley, otras por necesidad económica o porque se aprovecharon de ellos. De alguna de esas características que le mencioné, la necesidad, la ignorancia, se aprovecharon. No significa que la compraventa fue legal, porque tarde o temprano va a estallar un problema ahí. Es como un barril de pólvora. Y la otra pregunta consecuente: no hay venta si no hay comprador. ¿Por qué compran las tierras de uso común? Motivos que he detectado: por la ambición de personas físicas, de personas morales ajenas al ejido, la ambición de generar dinero fácil, rápido,
por la mala asesoría. A veces si quieren hacerlo de manera derecha, como dicen ellos, los empresarios, los inversionistas, los desarrolladores. Pero van y se asesoran con un abogado en lo civil, un asociado en derecho corporativo, un abogado en derecho civil, mercantil. Y pues allá en su mundo, en aquella materia, dicen que sí se puede comprar la tierra. Pues así la adecuan a algún contrato que se convierta en un Frankenstein. Ellos consideran que ya pasando por fe pública ya lo hicieron, ya ese contrato va a ser legalmente válido y no. Y el otro motivo por el que compran las tierras es porque están ubicadas en una zona estratégica por alguna actividad en específico. Desde la actividad de la minería, porque la minería pues no es caprichosa, donde detectan las vetas de algún mineral valioso, oro, plata, etcétera, pues ahí tienen que ir a apropiarse de alguna u otra manera de la superficie, aunque el permiso de la concesión abarca lo que es el subsuelo. O las empresas de telecomunicaciones, que también por la cuestión satelital, sus antenas, sus torres, sus instalaciones, infraestructura de tecnología debe estar ubicada en cierto punto en específico. Y a veces pues da la casualidad que está dentro de tierras de uso común de un ejido de una comunidad. Y nomás por eso, de alguna u otra manera buscan comprar el uso común, aunque sea la superficie donde van a instalar su antena y la superficie también necesaria para instalar ahí, crear un camino, una brecha para el ingreso a la antena desde una carretera. Entonces, conclusiones. Primera, el certificado de derechos sobre tierras de uso común sí se puede vender. Le llaman contrato de enajenación de derechos sobre tierras de uso común a título oneroso. Ese es el nombre técnico en materia agraria del contrato de compra-venta del uso común. Pero ojo, ahí recalco, lo que se está vendiendo y lo que el comprador está adquiriendo es una parte proporcional o un porcentaje virtual representado en papel, es decir, en el certificado de uso común, nada más. Hagan de cuenta que está comprando el papel, el certificado, que ese certificado lleva implícito o ampara un porcentaje sobre el derecho de las tierras de uso común. Obviamente ese porcentaje, pues literal, le va a dar derecho a ir a explotar, a trabajar, igual que los demás, las tierras de uso común. Lo que valen las tierras de uso común también se traduce a un porcentaje en dinero para ese certificado. Es decir, insisto en el punto, se traslada un porcentaje simbólico del derecho sobre las tierras de uso común. Así grábenselo. Conclusión 2. La tierra destinada al uso común no se vende. La tierra en sí, el polígono, la superficie determinada de tierra física destinada al uso común, esa no se vende. Al menos que por reglamento, por usos, por costumbre, quien compra un certificado de uso común pueda también que le cedan un cerco, un corral o una parcela de hecho, como le llaman, o parcela física, que está dentro del uso común. Pero ojo, eso es nada más tradición, usos y costumbres. Porque ante el Tribunal Agrario, quien vaya a pelear una parcela, un cerco, un corral dentro del uso común a través de un certificado de uso común precisamente, no gana en automático esa superficie de tierra en específico. Salvo que se pruebe que por usos y costumbres, por reglamento interno, por acuerdo de asambleas, se determina que si Jesús García compró el cercado de uso común a don Pancho y don Pancho tiene su cerco de 3 hectáreas dentro del uso común, que se le va a respetar. Ahora el cerco de 3 hectáreas le pertenece al comprador. En esa lógica nada más estaría entonces peleando legalmente lo que es el mejor derecho a poseer una parcela dentro del uso común, pero no la propiedad de la tierra en sí. Tercera conclusión. Una persona física puede comprar más de la mitad de los certificados o casi todos los certificados de uso común. Casos reales. He asesorado que llega una empresa y ¿sabes qué? Aquí hay 5 polígonos de uso común en el ejido. Voy a sacar las cuentas a cuántos certificados
de derecho sobre tierras de uso común equivale a ese polígono de 3 hectáreas que está a orilla de carretera, y me interesa porque ahí voy a instalar una gasolinera, una estación de combustible. Y literal, se hacen cuentas cuántos ejidatarios son, cuánta superficie en total, sumando todos los polígonos son. Y si esa superficie de 3 hectáreas, ese polígono de 3 hectáreas a orilla de carretera, equivale a 25 certificados de tierras de uso común, entonces no hay ningún impedimento para que una sola persona pueda comprar o adquirir 25 certificados de uso común. Obviamente ya con el requisito previo de que lo reconocen como ejidatario. Y ahí viene lo interesante. Si por acuerdo de asamblea se llega a la conclusión, por mayoría de voto, que esos 25 certificados que va a comprar el inversionista dentro de las tierras de uso común equivale y ampara el polígono que está a orilla de carretera, pues se vale, es acuerdo interno de la asamblea. Entonces, desde luego que el inversionista tiene el derecho preferente sobre ese polígono porque así lo acordó la asamblea. Esa maniobra legal es válida, e insisto, siempre y cuando esté aprobada por la asamblea por mayoría. Cuarta conclusión: el uso común, la tierra de uso común, directamente no se puede vender. Eso ya está claro. Pero ojo, cuando me preguntan, licenciado, así de plan no se puede. Algunos inversionistas, ¿no?, que quieren asegurar su dinero. Le digo, miren, la otra alternativa es que se celebre una asamblea de formalidades especiales donde legalmente sí se puede una tierra, un polígono de uso común, o todo lo que reste o exista de uso común, lo pueden cambiar de destino a través de una parcela, a través de una asamblea de formalidades especiales. Es decir, el ejido a través de sus integrantes va a decir, últimamente ya no queremos uso común, ahora lo vamos a cambiar de destino, va a dejar de ser uso común y lo vamos a convertir en zona parcelada, y ahí vamos a hacer una parcela grande o la vamos a fraccionar para repartirnos. Entonces, ya como parcela legalmente destinada como tal, sí se puede enajenar onerosamente, una compraventa, o de manera gratuita, una equivalente a una donación. Entonces sí, y si de paso, aprovechando el raite de las asambleas de formalidades especiales que van a realizar, deciden de una vez que la parcela, dan luz verde para que puedan las parcelas adquirir el dominio pleno y convertirla en propiedad privada, pues también se puede. Y ya como superficie de propiedad privada, que pasó por esos dos filtros, entonces sí pueden vender y hasta fraccionar lo que era uso común. Así las cosas, colegas. Entonces siempre hay que estar con la mentalidad abierta de, si no se puede directamente, cómo lo podemos hacer de manera indirecta, siempre y cuando respetando pues y apegándonos a los lineamientos que nos establezca la normativa agraria vigente. Dejen sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias aquí en este video, en la sección de comentarios precisamente, pues para que nos resulte más enriquecedor esta clase de transmisiones. Nos vemos en la siguiente.